Hoy quiero hablarles sobre creer en Dios. Algunos dirán, si estoy aquí porque creo, ¿para qué me va a hablar de eso? Pero mire, hoy más que nunca se están levantando generaciones que no creen en Dios. O creen de manera equivocada, según sus propios conceptos. Mucha gente cree en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, sino otros dioses, ¿verdad? Otro Jesús. Porque, hermanos, hay corrientes que se han levantado, por ejemplo, el panteísmo. El panteísmo es aquellos que dicen todo es Dios y Dios es todo. Sí, hay mucha gente que cree que todo es Dios. Por ejemplo, uno se ríe cuando oye de lugares donde dicen que una vaca es Dios, que un ratón es Dios, que cualquier cosa es Dios y Dios está en todo. Y eso cada día se hace más y más popular. Esa es una forma equivocada de creer en Dios. Por ejemplo, el politeísmo, que nos enseña que cada manifestación de la naturaleza tiene un Dios. El Dios de la guerra, incluso los deportes, ¿verdad? Los deportes, ustedes van a ver incluso muchos deportistas que cuando hacen una hazaña en el deporte, ellos levantan su mano y señalan así. La mayoría de ellos no es que están dando gloria al Dios verdadero, sino al Dios de los deportes, al Dios Olimpo. No recuerdo qué jugador, siempre que metía un gol, él levantaba y la mayoría decía, es para Jesús, pensaba la gente. Pero cuando le preguntaron a él que por qué él señalaba al cielo, dice, es para mi Padre que está en el cielo. ¿Ve? Entonces, el politeísmo cree que hay, para todo hay Dios. Y por eso la humanidad se levanta muchos tipos de dioses. El materialismo. El materialismo es nada existe de la nada. El universo siempre ha existido y existirá por siempre. Tú crees en lo que ves, en lo que oyes, en lo que tocas, en lo real, dicen ellos. Gente que, como Tomás, ¿verdad? Que dijo, si no pongo mis manos en sus heridas, si yo no lo veo, no creo. Entonces hay gente hoy bueno, pruébame si Dios existe, enséñamelo. Gente materialista que cree que Dios se le va a presentar así, se le olvida que la Biblia enseña que la verdad las cosas que no se ven son de mucho más valor y eternas que las cosas que se ven y que se palpan y que se oyen y se tocan. Y entonces por eso tienen un concepto equivocado de Dios. Hay otros que piensan que no importa en qué creas. Lo importante es que creas. ¿En qué? No importa, puede ser en ti mismo, puede ser en eso que tú llamas Dios, puede ser un ídolo, puede cualquier cosa. Y la gente dice, si tú tienes fe, en lo que tienes fe, eso te va a responder, eso te va a ayudar. Y creen en todo. Por ejemplo, hace muchos años, en la década del 80, donde el comunismo venía progresando de una manera tremenda y habían países declarados comunistas y por lo tanto declarados ateos. Declaraciones de ellos que eran antidios. Uno decía, el ateísmo sigue creciendo. Hoy no, hoy ya no, casi no se oye de gente que diga así declaradamente, no creo en Dios. Aunque últimamente está volviendo a tomar fuerza.
Pero ahora la gente es que cree en todo. Cree en todo. Por eso ustedes van a ver cristianos que vienen a una reunión como esta y aquí adoran, aquí lloran, aquí vienen a pedir a Dios y oyen la palabra, pero también salen y se van a meter a un templo católico y se arrodillan ante un ídolo. O van a que les lean las manos, les tiren las cartas. No importa, cualquier cosa, hay que creer. En todo hay que creer. Gente que dice, no hermano, con tal a mí me hablen de Dios, yo recibo a cualquiera y a todo mundo le dan apertura en su casa. La gente que dice, mire, todas las religiones son buenas y todos los caminos llevan a Dios. Pero yo quiero decirles que no es cierto, hermano. Hay religiones, hay creencias que no te llevan a Dios, te apartan de Dios. Te apartan de Dios. Por ejemplo, si tú te inclinas ante un ídolo, esa religión te aleja de Dios. Si tú eres de los que crees en todo y para todo, entonces eso te aleja de Dios. Si tú eres como los que están en la PC, no es que a mí me lo han contado, yo he ido ahí y uno va al lugar donde están los peores y les preguntas, ¿tú crees en Dios? Y ellos dicen, oh, claro que sí, ¿cómo no creer en el colocho? Dicen, ¿cómo no creer en el colocho? Y dice, si Dios fue el que me ayudó para matar ese, si no, Él me hubiera matado a mí. Entonces la creencia, y cada vez es más las corrientes, se está levantando una generación especialmente de jóvenes que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque hubieron las generaciones que tenían que ganar, las próximas generaciones no las ganaron. Y se han levantado generaciones que no conocen a Dios. Y el ateísmo en cualquiera de sus formas sigue creciendo. Y la razón principal por qué el ateísmo sigue creciendo es la misma de Israel. Fíjese, Israel, cuando Dios llamó a Abraham para formar la nación de Israel, lo llamó con un propósito principal al principio, y es que en aquel entonces el mundo se había vuelto politeísta. Tenían dioses para todo. Abraham mismo era un hombre que trabajaba haciendo ídolos. De eso trabajaba Abraham, haciendo ídolos y los vendía. De eso se mantenía Abraham. Pero Dios llama a Abraham y el propósito exclusivo es que Israel conozca a Dios, al único Dios verdadero, y lo dé a conocer a las naciones. Israel, el papel de ellos que tenían que jugar es que las naciones, a través de ellos, tenían que conocer la existencia de un Dios único. Mire, eso fue tremendo porque imagínense ustedes cuando Dios saca a Israel de Egipto. Dice la Biblia que durante el día Dios iba con ellos y iba en una nube. Esa nube servía para guiarles y para cubrirles del calor del sol en el desierto. Y en la noche había una gran llama de fuego. Estaba la fuente de electricidad ahí que les daba calor y alumbraba. Imagínenlo, la llama que sería que alumbraba a un campamento de más de 2 millones de personas. Y alumbrando así. ¿Y sabe qué? Las naciones, desde los cerros, miraban y decían, no, a los ejércitos de Israel, porque Israel no tenía ejércitos, ellos no habían sido entrenados como soldados, ellos solo eran esclavos. Pero las naciones temían, no le temían a Israel, le temían al Dios de Israel, ¿verdad? Y decían todas las naciones, qué gran Dios el que Israel tiene, y temblaban. Y por eso se hacían alianzas entre las naciones para ir a atacar a Israel, porque sabían ellos que por causa de su Dios no los podían vencer, pero también yendo muchos y llevando armamento y todo, pero siempre salían derrotados. Pero el consejo de un hombre
que conocía a Dios, Balaán. A Balaán lo trajeron para que maldijera a Israel. Y maldícelo porque a Balaán lo conocían como un profeta, que lo que él decía se cumplía. Y lo trajeron y le ofrecieron riquezas. Y Balaán iba a maldecir, pero Dios ponía palabras de bendición sobre Israel. Y el rey le decía, ¿por qué no lo maldices? Y él decía, no puedo maldecir a quien Dios bendice. No puedo maldecir a quien Dios bendice, decía él. Entonces, pero eso sí, no los maldijo así en público, pero ¿sabe qué hizo Balaán? Agarró al rey y le dice, mira, ¿sabes? Así vas a vencer a Israel. Y lo aconsejó. Y le dijo, mira que tus mujeres, tus muchachas, se acerquen al campamento, se asomen ahí, que los hombres de Israel las vean. Y los hombres de Israel comenzaron a verlas. Desde luego las mujeres de Israel comenzaron a ver los hombres. Y comenzaron a fornicar. Y después de fornicar también comenzaron a tener otros dioses. Y en lugar de demostrar la existencia de un Dios único y verdadero, también ellos se volvieron politeístas. Israel falló. Y por eso Jesús dice que le fue quitado eso a él, y Dios, en lugar de Israel, levanta a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia también demuestre la existencia de un único Dios y verdadero. Pero la iglesia no está cumpliendo a cabalidad su misión. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son discípulos? No me conteste, ¿va? No me conteste. Porque muchos quizás somos creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Usted va a ver en la Biblia que el Señor no quiere simplemente creyentes. Dice la Biblia, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia. También el diablo cree y tiembla. Porque el diablo sí está seguro. Entonces muchos tienen la fe del diablo, que creen en Dios pero no tiemblan, no lo adoran, no le sirven. Se ha levantado una generación hoy que es fría, es burlona del evangelio, son irrespetuosos, compromisos sin compromiso, gente sin compromiso, gente incrédula, por causa de que la iglesia no está cumpliendo mal, y sobre todo su misión, y sobre todo porque la maldad en el corazón de los hombres se ha multiplicado. Veamos unas citas bíblicas. El Salmo, vayan al Salmo 10. Vayan al Salmo 10. Mire por qué la gente no cree en Dios según estos pasajes. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Dios, alza tu mano,
no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguno. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y en el 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. También vayan a Romanos capítulo 1. Aquí nos enseña estos pasajes que la gente no busca a Dios por la altivez de su corazón y por la maldad de su corazón. Creen que Dios no mira. Creen que ellos nunca van a ser alcanzados por los juicios de Dios. Que nunca van a pagar lo malo que están haciendo. ¿Verdad? Y en Romanos capítulo 1, vea usted allí, porque el humanismo, oigan, el humanismo, lo que nos enseña el humanismo es que el hombre va evolucionando, que el hombre va mejorando. Incluso hay iglesias como la iglesia mormona que enseña que el hombre va evolucionando y que vamos a llegar hasta ser Dios. Vamos a ir mejorando cada día y cada día hasta ser Dios. ¿Verdad? Y sin embargo, la Biblia presenta que el hombre cada día se viene degradando. Que el hombre viene perdiendo su condición de cómo Dios lo hizo. Por eso miren, en el capítulo 1 de Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, los primeros hombres desde el principio conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Entonces, por esas razones se ha levantado una generación, y cada día va a ir más generaciones que no creen en Dios o que creen de manera equivocada, que son conceptos de su mente que tienen sobre Dios. Pero nosotros creemos en Dios. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? No creemos en cualquier Dios, creemos en el Dios de la Biblia. Levante su mano y diga: yo creo en el Dios que me presenta la Biblia. Y creo que Él es Dios todopoderoso, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es paciente, que Él me ama, que Él es mi Padre. En ese Dios creo yo. Dele un aplauso al Señor, Dios todopoderoso. Entonces yo les voy a presentar algunas razones por qué creer en Dios. Primero, la primera razón es por lo inevitable de la fe. Oiga bien, por lo inevitable de la fe. Es decir, se nos dice y se nos enseña que cada ser humano tiene fe. Tiene fe. Desde luego, si no tiene fe en el único y verdadero Dios, tiene fe en alguien más o en algo. Pero todos de una manera tenemos fe. La fe es inevitable en nosotros. Nosotros creemos, por ejemplo, si usted va a un lugar y le dicen: pase adelante, siéntese. Usted se sienta. ¿Por qué se sienta? Porque inconscientemente tiene fe que esa silla puede con usted. ¿Sí o no? Entra a su casa que en la noche a oscuras, inconscientemente, enciende el interruptor de la electricidad y hay luz. Bueno, eso es tener fe. Usted va al médico. ¿Por qué va al médico? Usted tiene fe. Que lo que le diga el médico le va a ayudar, lo va a sanar. Y usted tiene fe. Desde luego, como dicen en el mundo, no importa en que tenga fe. Pero lo mejor es poner la fe en el Dios Todopoderoso. Amén. Y para poner la fe en el Dios Todopoderoso hay que estar escuchando la palabra, hay que leer la palabra, porque la fe no es algo que uno tiene como resultado automático. No, la Biblia dice: la fe se produce en nosotros, dentro de nosotros, por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo es? Es como la comida. ¿Para qué sirve la comida? ¿Para qué? Para sustentar el cuerpo. Por ejemplo, algunos de ustedes algún día se han levantado y no desayunan. ¿Cómo se sienten a las 11 de la mañana? ¿Ah? Y si no almuerzan a las 2, 3 de la tarde, ¿cómo se sienten? Ay, a algunos les duele la cabeza, a otros si se agachan y se levantan rápido, ven estrellitas. Uno se siente débil, se siente desanimado. ¿Por qué? Porque no ha comido, no ha sustentado el cuerpo. El cuerpo usted lo sustenta con la comida, la materia con la materia. Por eso dice Jesús: el hombre no solo vive de pan, o sea, de comida. Pero, ¿qué sucede si usted a eso de las 2, 3 de la tarde que no ha comido, come y bebe? ¿Cómo se siente después de que comió? Uno recobra el ánimo, la gana de vivir.
¿Por qué? Porque otra vez vino, trajo el sustento de su cuerpo. Así es la palabra de Dios. Usted oye la palabra, usted lee la palabra, lo que está haciendo es comiendo en su espíritu. Y a esa fuerza que le da a usted su espíritu se llama fe. Fe, la palabra produce fe, ¿verdad? Y entonces por eso usted no tiene que tener fe en todo y en todos. Usted tiene que tener fe en Dios. Pero para tener fe en Dios usted lea la palabra, escuche atentamente la palabra, pídale a Dios que le conteste sus oraciones, y a medida que sus oraciones son contestadas, su fe se va a incrementar y usted va a ser un hombre, una mujer de Dios, una mujer de fe. Amén. Que su fe no se quede como el granito de mostaza, que su fe llegue a crecer al grado que llegue a ser el más grande de los árboles, de todas las hortalizas, que hasta las aves vienen a poner sus nidos ahí. Así que creemos en Dios por causa de la fe, porque si yo no tengo fe en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios poderoso, voy a tener fe en otras cosas. Y lo mejor es mi fe en Dios. Amén. Esa es la primera. La segunda razón es por causa de la ciencia y de las limitaciones de la ciencia. La ciencia. La ciencia puede ser mala o puede ser buena. La podemos usar para bien o la podemos usar para mal. La ciencia ha traído gran desarrollo a las naciones, pero también grandes problemas. La ciencia se puede utilizar para hacer armas atómicas o se pueden utilizar para hacer plantas nucleares, etcétera. La ciencia en todos los aspectos como ha crecido. ¿Y sabe qué? La verdadera ciencia, todos, la mayoría de los científicos ateos que han habido llegan a una conclusión. Por ejemplo, comienzan a estudiar cualquier cosa que comiencen a estudiar, la naturaleza, las estrellas, todo, y al fin llegan a decir, hombre, tenemos que reconocer que detrás de todo eso existe un ser supremo, un creador. Porque se dan cuenta que las cosas no existen así, que algo las hizo, que algo las sustenta. Y científicos que se han metido a tratar a través de la ciencia a contradecir a Dios terminan diciendo, no hombre, hay un Dios todopoderoso detrás de todo eso. Y usted tiene que saber también que Dios está detrás de la ciencia. Que Dios es el que le da sabiduría al hombre, que Dios es el que le da la ciencia al hombre. Si usted ha disfrutado de las cosas buenas que la ciencia hace, sí, dile gracias a los que estudiaron y son científicos, son médicos, etcétera. Pero sobre todo es porque Dios lo hizo así. Amén. ¿Verdad? Yo he disfrutado de la ciencia. Dios utilizó la ciencia para que yo esté aquí. O si no fuera la ciencia, quizás no estuviera aquí. ¿Me entienden? A muchos de ustedes también les ha pasado. Así que la ciencia es un testimonio. Pregunte, lea cualquier artículo científico y los científicos, la mayoría de ellos, le van a decir, sí, hay un ser supremo. Y la ciencia le atestigua que hay un Dios todopoderoso, un Dios sabio. La ciencia no le da principios morales ni espirituales para vivir, solo le dice cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las cosas. Dios sí da principios para que vivamos. Amén. La tercera cosa es por los antecedentes del Génesis. O sea, Génesis quiere decir principios. En el libro de Génesis se narra el principio. Cómo, si usted quiere conocer el origen de todas las cosas, váyase a Génesis. Lea el Génesis y ahí está todos los principios de todo. Cómo comenzaron todas las cosas. Y el Génesis narra
nos presenta a un Dios creador, que las cosas se hicieron porque Dios dijo que se hicieran, que nosotros existimos hoy porque Dios nos hizo con su mano, que gracias a Dios, mire, todo lo demás, Dios simplemente dijo, hágase, y todo se hizo por la boca, pero los seres humanos, que somos la corona de la creación de Dios, Dios no dijo, hágase al hombre, hagamos, no. Dios se tomó el trabajo de venir a la tierra que Él había hecho y trabajó con sus manos y nos hizo. Y después descendió y sopló. Y el hombre fue un ser viviente. Dios nos hizo. Entonces, el Génesis narra eso y narra acontecimientos y da nombre de personajes y nombres de ciudades y lugares que la ciencia, la arqueología, cualquier cosa, la historia pueden comprobarlo. Es decir, no es como, por ejemplo, si usted lee el libro Mormón, que habla de que José Smith encontró las tablas de oro y da nombres de ciudades y de personajes y de cosas que nunca han sido probados que fueron encontrados esas ciudades que él menciona. Nunca. La arqueología, la ciencia no da testimonio de eso. Pero en la Biblia, sí, por ejemplo, la Biblia nos da testimonio y la ciencia, la arqueología, nos da testimonio del diluvio. Hasta el arca. El arca es un testimonio de ese juicio. El arca existe todavía, ahí está. ¿Verdad? Donde dice la Biblia que quedó, ahí está el arca, Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que Dios destruyó con el fuego y las consumió. Y los científicos van y dicen, ¿y por qué? Y se convirtió en el mar muerto. Jericó. Y todos los lugares que el Génesis y las cosas que el Génesis da, la arqueología, y cada vez los científicos se asustan, los que estudian las antigüedades se asustan que hayan cada vez más pruebas de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces eso solamente nos enseña que hay un Dios todopoderoso. La cuarta razón para creer en Dios es la existencia de Israel. La existencia de Israel es una prueba de que Dios existe. La Biblia dice que Dios hizo las naciones. Y de entre las naciones Dios llamó a Abraham. Y le dijo a Abraham, voy a levantar de ti una nueva nación. Y le voy a dar un territorio. Y Dios le dio un territorio a Israel. Israel ha sido la nación que más ha sufrido. Ha sido desterrada por muchos años, muchísimos años. Israel ha vivido fuera de su territorio, en diferentes tiempos. Pero Israel siempre ha vuelto y hoy en día está Israel ahí. Dios ha tenido cuidado. Mire, ninguna otra nación ha tenido tantos enemigos queriendo hacer desaparecer del mapa a Israel. Ninguna otra nación ha tenido enemigos y enemigos más numerosos que ellos, supuestamente fuertes, pero todos sus enemigos han sido avergonzados y ahí está Israel. Dios cuidando de Israel. Y no solamente eso, si usted lee la Biblia y lee el futuro que le espera a Israel, se va a asombrar. Se va a asombrar el futuro que le espera a Israel como nación, ¿verdad? Que va a ser restaurada. Sí. Así que Israel es un testimonio vivo de la existencia de Dios. Mire a Israel, conozca la historia de Israel, investigue toda la historia de Israel y se va a dar cuenta usted cómo Dios ha guardado esa nación y la tiene en el hueco de su mano. También 5, la aparición de Jesús, el Dios hecho hombre en esta tierra, es otro testimonio de la existencia de Dios. Y eso es así, mire, ¿de qué en otro personaje desde hacía más de 4,000 años
Antes de que Jesús naciera, se había anunciado que Él iba a venir. Desde que Dios hizo, desde que Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan que Dios le dijo a la mujer? Le dijo, tu descendencia será la que aplastará y la que le pondrá el pie en la cabeza. No dijo la descendencia del hombre, sino de la descendencia de la mujer. Y el único hombre que nació sin la intervención de otro hombre fue Jesús. Fue Jesús. Él solo, Eva lo concibió. Entonces, desde que Dios le dijo eso a Eva, todas las naciones, todos los que han leído la Biblia, que han leído libros sagrados, porque en todos los libros sagrados que se mencionan, ¿verdad? Como el Corán, el Popol Vuh, todos esos, se menciona de Jesús. Entonces, desde entonces se anunció. En la antigüedad fue profetizado dónde iba a nacer Jesús, que iba a nacer de una virgen, que iba a morir, por ejemplo, su ministerio público, su muerte, cómo iba a ser y todo. Usted lea las profecías del Antiguo Testamento sobre la vida de Jesús y usted va a decir verdaderamente que Dios es el que anuncia lo que ha de venir y nada de lo que Él anuncia hace falta. A Jesús no le dieron un latigazo más de lo que Dios había dicho que se le iban a dar. No le dieron más bofetadas de las que le dieron, sino exactamente lo que Dios había dicho. Cuando los soldados le quitaron la ropa y jugaron dados en la ropa de Jesús, ya estaba escrito. Ya estaba escrito que eso iban a hacer. Que Judas lo iba a traicionar, ya estaba escrito que eso iba a hacer. En ningún otro personaje en el mundo se le describió como a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Por ejemplo, para ese ejemplo, mire, tengamos una lectura que si usted le pone atención, aquí lo que describe es la vida de Jesús. Isaías 52:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivos para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, usted puede poner en muchos casos ahí así, ciertamente Jesús tomó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros a Jesús le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Jesús y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Le gusta cómo Isaías narra, describe la vida de Jesús? No hay otra descripción de cualquier otro personaje. La aparición de Jesús en esta tierra, verdaderamente un milagro, y es un hecho comprobado por toda la ciencia. Es un hecho comprobado. Entonces eso nos da a entender la existencia de un Dios que tiene control de todas las cosas. Por los milagros. La otra razón por qué creo en Dios es por los milagros. El Antiguo Testamento está llena de milagros. Amén. Está llena de milagros. La creación es un milagro. Usted y yo somos un milagro. ¿Sí o no? Sí. Algunos me dicen, pastor, usted está viviendo de milagro. Sí, sí es cierto, pero desde antes de que me pasara lo que me pasó, también yo ya vivía de milagros. ¿O no? Sí, somos un milagro. Y Dios, mire, Dios, los milagros, la cosa que Dios hace. Dios fue el que dijo, oiga, siempre va a haber día y noche. Y pongo el sol para que alumbre en el día y la luna en la noche. ¿No le parece un milagro que el sol cumple con su recorrido y se oculta y sale la noche? Y siempre dice va a haber tiempo de invierno y tiempo de verano. Siempre tiempo de siembra y tiempo de cosecha. ¿Ah? Los milagros son tan grandes que Dios dice, por ejemplo, Dios dice, mira, ¿alguna vez tú te has contado tus cabellos? ¿Saben ustedes cuántos cabellos tienen? ¿Saben eso? No, yo no sé. Pero Dios sí sabe cuántos cabellos tienes. Los milagros es que se sale de lo natural. Pero ¿cuánta gente ha recibido milagros? Yo sé que todos, porque la Biblia dice que Dios es bueno y que hace llover sobre buenos y malos. Y que hace que el sol salga sobre justos e injustos. Y todos hemos recibido milagros. Aún el peor de los hombres, el hombre más malo, ha recibido en su vida milagros. El que no lo reconozca es otra cosa. Pero la vida, nosotros estamos llenos cada día de milagros. Amén. Por la naturaleza. La Biblia nos enseña que la naturaleza, por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos, ¿qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 139 dice que Dios nos tejió en el vientre de nuestra madre. Mire, sin faltar ninguna de las cosas, ahí en el vientre de la madre, Dios hizo tus riñones, tu hígado, tu corazón, tus venas, tu todo. Y todos tenemos, y no importa qué tamaño seamos. Por ejemplo, aquí tenemos a nosotros a Cristina, una mujer pequeñita, pero tiene todo lo que un hombre normal de tamaño tiene. Ella los tiene. La naturaleza, uno se asombra. La naturaleza nos enseña que hay un creador, ¿verdad? O como dice la gente, imagínense lo que enseñan los evolucionistas, los que enseñan que todo salió así por casualidad. Una vez platicando yo con él, le dije algo que yo había leído. Y yo me saqué el reloj y le dije yo, ¿usted cree que este reloj
se hizo así por que alguien dejó caer el tornillo, otro dejó caer el tornillito de la cuerda, las cuerdas, el brazalete, y él solo se juntó al grado que funcione correctamente, dando la hora y los segundos y todo eso. No, me dice, es imposible. Y le digo, ¿y cómo cree usted? Le digo yo, entonces que la naturaleza se creó así cuando es más complicada que el funcionamiento de un reloj. Simplemente su cuerpo es más complicado que su reloj. ¿Cómo va a creer que? No, la naturaleza Dios lo hizo para que la naturaleza cuente de Dios. Los cielos son grandes anuncios, grandes de esos carteles que ponen la publicidad. Y entonces los cielos son anuncios de la existencia de un único Dios y verdadero. Amén. Y por último, creemos en Dios por nuestra experiencia. Porque Dios para nosotros, por lo menos para mí, no es un Dios que simplemente esté en los cielos o está aquí en el templo. Dios es un Dios que satisface mi vida, que llena mi vida, que hemos tenido la experiencia con Él, que nos ha cambiado. La experiencia, mire, por ejemplo, el testimonio de un científico, John McDowell. Ese hombre, cuando él dice ingresó a la universidad, vio a un grupo de cristianos, de jóvenes cristianos, cantando y teniendo reuniones en la universidad. Y él se acercó y él les dijo, compruébenme que Dios existe, le dijo él. Pero los cristianos le dijeron, te vamos a probar que Dios existe, pero también tú pruébanos que Dios no existe. Compruébanos que Dios no existe y pongamos una fecha y nosotros te vamos a comprobar que Dios existe y tú nos vas a probar que Dios no existe. Y entonces él comenzó a investigar, fue a Londres, fue a un montón de lugares investigando, haciendo investigaciones, y una de las investigaciones que a él le llevó fue la conversión de Saulo de Tarso. Porque él leyó la historia de Saulo de Tarso y él comenzó a investigar y a investigar y a investigar. Y cuando llegó el día que se presentaron a probar si Dios existía o no existía, él le dijo, no, verdaderamente Dios existe, dijo él. ¿Pero por qué te rindes así nomás?, le dijeron ellos. Bueno, mire, he investigado. Y comenzó él a decir, por ejemplo, la historia de Saulo de Tarso. Cómo este hombre, siendo un perseguidor de la iglesia, un hombre religioso que no creía en Jesús de Nazaret y se propuso exterminar con todos los que proclamaban la existencia de Jesús, termina convirtiéndose y se convierte, dice él, después de Jesús no ha habido otro predicador y otro paladín del cristianismo como Saulo de Tarso. Y eso a mí me comprueba que Dios es una realidad, dijo. Y quiero cerrar con esto. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en un Dios todopoderoso? En un Dios bueno, en un Dios misericordioso, en un Dios que te ama y que te puede gozar en Él. Ahora la otra pregunta es, ¿y tú le crees a ese Dios? Porque una cosa es creer en Dios, pero el cristianismo no se basa en creer que Dios existe. Eso hasta el diablo sabe que Dios existe, que Dios, ya quizás ni vamos a decir que Dios existe, sino que Dios es. Lo más importante, lo que te hace cristiano a ti, no es que creas que Dios es o que existe, sino que tú le creas a Dios. Este libro dice, estas cosas, lo que está escrito en este libro, se han escrito para que vosotros creáis y para que creyendo en el nombre de Jesucristo, su Hijo, tengáis vida eterna. Si tú le crees a Dios, apártate del mal. Si tú con tu boca invocas a Dios, apártate del mal. Cada día depende de Él. No estés triste, hermano.
Él tiene cuidado de ti.